¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, lunes 4 de febrero. Los papeles de Bárcenas siguen acaparando la actualidad política aquí en España. Hoy los periodistas españoles han tenido la oportunidad de hacer pocas preguntas, pero algunas al presidente del Gobierno, que ha decidido trasladarse hasta Alemania para atender, como decíamos, las dudas de los medios de comunicación y a través de ellos de los ciudadanos en relación, como ya saben, de los denominados, de los mencionados papeles de Bárcenas. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de esta circunstancia, de lo que está pasando, de las consecuencias que ya está teniendo esta inestabilidad política que se ha generado en el país en las últimas semanas. Por darles solo un dato, la bolsa hoy se ha dado un gran batacazo, una de las mayores pérdidas de los últimos meses, algo que los analistas precisamente relacionan con las dudas que hay sobre la gestión de Mariano Rajoy y su presunta implicación en esa contabilidad B que, como saben, lleva ocupando primeras páginas de los periódicos desde hace ya unos cuantos días. Vamos a hablar ahora mismo también de los papeles de Bárcenas y de cómo Mariano Rajoy y en general el Ejecutivo está enfrentándose a esta crisis. Desde dos puntos de vista muy concretos hemos convocado a dos personas. Uno es Luis Alamancos, grafólogo y perito caligráfico. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Nos vas a tratar de ayudar a desentrañar los detalles, los secretos de esa letra de Luis Bárcenas. Para empezar, ¿qué se puede saber a través de la letra de una persona? No en concreto de Luis Bárcenas, sino en general, de cómo escribimos. Bueno, se pueden saber muchas cosas. Una cosa es la pericia caligráfica, que es lo que está hablando los medios de comunicación estos días, que sería cotejar una letra con la otra para ver si realmente es de la misma persona. Y después estaría la rafopsicología, que a través de la manera que todos tenemos de escribir podemos obtener una serie de pautas. ¿Y de lo que has visto de Luis Bárcenas? ¿Qué pautas puedo obtener? ¿Qué pautas? Así, Y que se pueden decir. Y que se pueden decir. Bueno, es una persona extrovertida, la letra vemos que va hacia adelante, es una persona también muy meticulosa, es una persona que bastante materialista y además tiene menos escrúpulos que la norma a la hora de manejar fondos. Y eso no es porque mediáticamente salga esto, sino que se ve en algunas partes de la Todo eso se puede grafía. ver a través de la letra. Efectivamente. Bueno, sí. pues vamos a ver después ejemplos de la letra de Luis Bárcenas para que nos expliques exactamente en qué rasgos se pueden detectar estos apuntes de su personalidad tan llamativos, teniendo en cuenta lo que en estos momentos sabemos del ex tesorero del Partido Popular. Tenemos también el placer de contar esta noche con la presencia de Santiago Martínez, consultor político y media trainer, al que hemos recurrido ya en alguna ocasión para diseccionar la procelosa vida de algunos políticos y de la comunicación política. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en plan titular también, ¿cómo está gestionando el Partido Popular y de forma específica Mariano Rajoy esta crisis? Bien, es indudable que la comunicación por parte de Mariano Rajoy y de su equipo y por parte del Gobierno pues está dejando en bastantes aspectos bastante que desear, porque no están atajando el problema directamente, sino que están intentándolo evitar, y sobre todo se va viendo la ciudadanía percibe cómo día a día se intenta ir parcheando un poco la situación. El problema está en que a veces el parche del día anterior a veces supone un disparo en el propio pie al día siguiente. No hay una estrategia previa bien pensada de las diferentes opciones que a largo plazo pueden ocurrir, y en comunicación de crisis es esencial tener ese panorama bien estudiado. Hablaba en concreto de esa decisión que se tomó de no atender a los medios de comunicación el pasado sábado, con esa comparecencia que hacía el presidente del Gobierno, y esperar a esa rueda de prensa que hoy luego tuvo lugar en Berlín. ¿Un error también no atender a los periodistas en casa y esperar a hacerlo en Alemania? Sí, parece como que Angela Merkel es la que obliga, ¿no? Aunque no obligue, la imagen, la escenografía, lo que parece es que hay que salir de las fronteras españolas para que, bueno, el presidente del Gobierno al final tenga que responder a los periodistas. Bueno, decía que respondió poco porque simplemente había, creo que eran 2 preguntas por periodista. Finalmente fue una rueda de prensa de apenas media hora. Hablaremos después de los detalles de esa comparecencia de prensa, pero a lo que vamos en este rato. Primero quería compartir con vosotros un vídeo de Mariano Rajoy, precisamente, que tiene que ver con la personalidad del actual presidente del Gobierno. Una personalidad que ha dado muchísimo que hablar, no solamente aquí en España, probablemente aquí ya
teníamos detectado cómo se mueve y cómo se maneja Mariano Rajoy, sino también fuera de España. Esos titubeos, esas negativas después de afirmaciones. Y hay un vídeo que hemos puesto en bastantes ocasiones, pero es que yo cada vez que lo veo no dejo de sorprenderme de cómo se puede comunicar de esta manera. Se hablaba de aquella época en la que se estaba presionando al presidente del gobierno para que aclarara si se iba a pedir el famoso rescate o no, seguro que lo recuerdan, y elaboró un discurso que no tiene desperdicio y que quiero volver a poner para que me ayudéis a desentrañarlo. Si hay una agencia o alguien que dice que este fin de semana vamos a pedir el rescate, como dicen ellos, caben dos posibilidades: que esa agencia tenga razón y mejor información que yo, lo cual es muy posible, o que no sea así, lo cual pues a lo mejor también es posible o no, ¿qué más da? Pero si a usted le sirve de algo lo que yo pueda decirle, y si le parece que lo que yo pueda decirle es más importante que esa filtración, le diré que no. Pero vamos, aún así puede usted pensar lo que estime oportuno y conveniente, porque además a lo mejor acierta. Bueno, se puede decir todo a la vez y que sea contradictoria una cosa con la otra, que al final es lo que parece que dijo aquí Mariano Rajoy. Ni sí ni no, ni todo lo contrario. ¿Qué valoración hacemos de esta forma de comunicar? Bueno, es una forma de comunicar bastante evasiva y que indica claramente que no se prepara las intervenciones. No es el primer vídeo, ni el segundo, ni la tercera intervención en la que esto ocurre. Ahora que estamos hablando, por ejemplo, del caso Bárcenas, hay que recordar, por ejemplo, un vídeo, una intervención hace 2 años en las que negaba la implicación de Bárcenas y salía en defensa del propio Bárcenas. Nadie podrá decir que no es inocente, creo que dijo algo así, ¿no? Sí, y también que le preguntaban por la dimisión y él dudaba, no sabía si tenía que dimitir o no, el partido decidirá. Es el líder del Partido Popular, tiene que saber en todo momento lo que tiene que hacer ante una situación. De un líder se espera que la situación le domine. Toda la comunicación de Mariano Rajoy, desde el punto de vista verbal y no verbal, lo que aflora, lo que la ciudadanía percibe es que es un líder al que la situación le está dominando, y eso inspira desconfianza entre la ciudadanía, y es el principal problema a efectos de comunicación y de carisma que Mariano Rajoy tiene. Yo no sé si hay diferencias culturales en esto también, porque aquí en Vía V hemos destacado en muchas ocasiones la perplejidad que la forma de comunicar de Mariano Rajoy tiene, por ejemplo, entre los periodistas anglosajones, que supongo que tienen una forma de comunicar mucho más cerrada. No sé si es así. No es que solo sea cerrada, sino que es lo que estaba comentando antes. De un líder, de una persona que ocupa un cargo, se espera una cierta cintura dialéctica, una cierta capacidad retórica, de oratoria. Cuando ven que intentan negar la realidad usando palabras difusas o palabras alternativas, que eso es muy típico de comunicación política y en general cualquier tipo de comunicación, pero cuando se llega a este punto en el que no se va a la raíz, no se es directo, el mensaje no es sencillo, claro, a los anglosajones les cuesta incluso preguntarse cómo una persona así puede ser el presidente del gobierno, el liderazgo de un partido. Yo seguro que Luis país. Ha tenido ocasión de ver la letra de Mariano Rajoy. Esto es un pequeño atraco porque no lo habíamos hablado previamente, pero seguro que ha tenido ocasión de ver alguna firma de Mariano Rajoy. Yo no sé qué tipo de personalidad traduce o trasluce esa forma de escribir. Sí, comparto lo que dice mi compañero. O sea, es verdad que es una persona tímida, eso también se refleja en la grafía. Es verdad que también es una persona muy meticulosa, es una persona también muy puntillosa, pero bueno, ya te digo, es un atraco porque no me acuerdo ahora muy bien de cómo estaba, la letra. Bueno, de cómo estaba pues la forma de vamos a ver mejor lo de Luis Bárcenas enseguida, pero por ir completando un poco el discurso que estábamos hablando. La manía que tiene Mariano Rajoy de leer. Sí. Lo hemos visto en situaciones llamativas, sí, porque mucha gente dirá, este señor registrador de la propiedad, cierta capacidad de memorizar debería tener. Vamos a poner 2 ejemplos de esta decisión de Mariano Rajoy de leer. Una fue un debate electoral, ni más ni menos, con una metáfora que él utilizó y que hubiera estado bien si hubiera sido una cosa con cierta espontaneidad, pero decidió leerlo. Seguro que recuerdan a la niña de Rajoy. Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. Esto es lo mínimo que debemos exigirnos para todos. Una familia, una vivienda y unos padres con trabajo. Yo me esforzaré principalmente para que la familia esté atendida y la vivienda se pueda conseguir y para que no falte el trabajo.
Ay, qué cosas hacen los hemerográficos y los archivos a los políticos, porque ya no solamente es que leyera esta intervención, sino las cosas que estaba prometiendo en ese momento, en ese debate electoral, pues vaya por Dios, ya sabemos todos cómo está la vivienda, cómo está concretamente el trabajo. Leía esa intervención en el debate electoral, pero lo vimos leer hace poco también en el Congreso de los Diputados, cuando le preguntaban por Luis Bárcenas, precisamente. Unas preguntas que, como saben, están previamente pactadas o escritas. El presidente del Gobierno en esas sesiones sabe lo que se le va a preguntar y, a pesar de eso, él decidía leer. Yo le invitaría a que no nos quedemos en contar las cosas o decir lo que ya todos sabemos, y le invitaría a que fuésemos eficaces y planteáramos medidas que sean útiles. Yo puedo decirle que a lo largo de esta legislatura nosotros hemos presentado una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos. Creo que, sin duda alguna, este tipo de medidas pueden ser más útiles, pueden ser más eficaces que limitarnos a contar lo que vemos todos los días en los periódicos. Yo le invito a que se sume a este debate, le invito a que presente medidas, le invito a que todos conozcamos sus alternativas y le invito también a que trabaje, como voy a hacer yo, en busca de un acuerdo. Muchas gracias. Bueno, Santiago, ¿qué denota esta manía de Mariano Rajoy por leer? ¿Inseguridad? Totalmente. Él es, el presidente del Gobierno es una persona que se considera muy expuesta cuando habla en público. Eso es conocido, es sabido por su círculo más íntimo, y en la gente que nos dedicamos un poco a la comunicación política lo sabemos. Y por lo tanto, a él le genera una mayor seguridad interna el hecho de llevar notas, de llevarlo escrito en un papel lo que va a decir, en detrimento de que precisamente pierde un contacto visual muy valioso. Pusisteis muy bien el vídeo de la niña de Rajoy. Es un vídeo que, por ejemplo, en mis clases de comunicación política pongo siempre como ejemplo de cómo se pierde solo un debate por culpa del contacto visual. Al día siguiente, en las encuestas, a la gente se le preguntaba quién cree que ganó el debate. La mayoría de la gente no contestaba me convenció fulanito, no. La respuesta de la gente es creo que estuvo mejor. Y las percepciones de la ciudadanía de quién está mejor es de esa persona que domina la situación. La historia de la niña era un buen storytelling, era un buen ejemplo muy visual, contando una historia que podía llegar a cualquier español sobre la idea que él tenía de España, pero no mirar a los ojos a los ciudadanos en el momento más importante, que es el cierre de un debate, hizo ver a la gente, primero, que no tenía interiorizado el mensaje, es decir, su idea de España no salía del corazón, salía de un papel. Que probablemente había escrito otro. Sí, un consultor mexicano que precisamente usó el ejemplo de la niña en unas elecciones mexicanas de manera muy pertinente y funcionó. Pero claro, ese político miró a los ojos. Y lo segundo que estaba comentando, la gente lo que percibió es eso, falta de dominio de la situación, inseguridad. El líder de la manada no puede a la manada hacerles ver que está inseguro. Titubear y dudar. Vuelvo a remitirme otra vez a las comparaciones. ¿Esto sería posible en un debate, por ejemplo, la madre de todos los debates, que es la que se celebra en Estados Unidos? ¿Esto sería posible en un candidato a presidente de los Estados Unidos? Le pasó a Obama. Obama, el primer debate en las pasadas, leía bastante, acudía bastante a las fichas. Y uno de los motivos por los cuales perdió el debate fue precisamente eso. Porque los que son pro Obama se sorprendieron de ver a Obama bajando tanto la mirada, y los que eran republicanos ya dijeron no, nuestro candidato logró que Obama mirara demasiado el atril, ¿no? Bueno, esas cuestiones de percepción son mucho más importantes de lo que los políticos Lo cierto es que creen. Obama rectificó y después el resto de los debates ya no tuvieron nada que ver con el primero. Más errores del presidente del Gobierno, alguno muy exprimido en esta mesa por llamativo, porque aquí ya no sé qué calificativo emplear. Seguro que lo recuerdan también un momento coincidiendo con una de las múltiples crisis a las que nos enfrentamos últimamente. Poco tiempo llevaba Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, mucha expectación por parte de los medios de comunicación para recibir alguna explicación del presidente del Gobierno, y toma una decisión inesperada para casi todo el mundo. Vamos a ver. Presidente, por favor. Un momento, cuidado. Venga, dejar pasar, que nos va a decir algo. Bajar los micrófonos, por favor. ¿Podemos abrirlos un poco? Pero podemos organizarlo. Bueno, yo he de confesar que es uno de los momentos que más sorpresa me causó. ¿Cómo se puede tomar esta decisión? Estar rodeado de, no sé cuánta gente puede haber ahí, 20 personas, 25 personas con el micro delante, y tomar la decisión de darse la vuelta y de marcharse y entrar por el garaje para coger el coche.
¿Qué pasó aquí, Santiago? Bueno, pues claramente lo que estábamos diciendo, es la inseguridad que él tiene de hablar en público, de sentirse expuesto, está en una situación de crisis. La situación actual del Partido Popular es paradigmática en lo que se refiere a comunicación de crisis, pero lo están incumpliendo. La primera norma en una situación así es asumir el problema y afrontar el problema, no darle la espalda. Y este vídeo que acabamos de ver es muy visual porque da la espalda al problema. Es que aparte parece como increíble que no sea capaz de improvisar una respuesta, porque tampoco se le pedía que diera una conferencia de altísimo nivel, simplemente era que, ya sabemos cómo somos periodistas, el canutazo de turno en los pasillos del Congreso, que no tenga capacidad para improvisar una respuesta de 15 palabras, porque probablemente se hubiera quedado satisfecho los periodistas con esta respuesta, ¿no? Resulta increíble, ¿no? Bueno, el lenguaje no verbal, si volviéramos a ver el vídeo, veríamos cómo el lenguaje no verbal, su cara, su gesto, es totalmente de sorpresa y de que la situación le sobrepasa. Pues no sé si me parece peor que se sorprenda porque los periodistas busquen una respuesta de Mariano Rajoy. Pero es la falta de previsión previa. Es claramente denota que no hay un trabajo previo por parte de los asesores del presidente de controlar estas situaciones, de diseñarlas, de no solo ser reactivos, sino además ser proactivos ante las situaciones que se puedan dar. Bueno, vamos a ir alternando cosas que tienen que ver con Mariano Rajoy, con sus diferentes reacciones ante asuntos concretos. Hay un vídeo muy llamativo que tiene que ver también con ese lenguaje no verbal, sugerido por Santiago, que vemos que tiene muy observado al presidente del Gobierno, gestos concretos que hace cuando se enfrenta a respuestas concretas, precisamente hablando del asunto Bárcenas. Pero vamos a ir alternando con cosas que tienen que ver con la letra precisamente del ex tesorero del Partido Popular. Bueno, hablando las compañeras del equipo con Luis, nos sugerías que nos fijáramos en dos letras muy concretas de Luis Bárcenas. Creo que tenemos imágenes que se refieren a la G. En concreto, sí. Hablabas de la G, compañeros, yo no sé si podemos poner... Ahí lo tenemos. Entrega. Esa G, ¿qué significa esa G? Es una G muy característica. O sea, fijaros que realmente no hace el trazo habitual, que vendría a ser de arriba a abajo, sino que va de abajo a arriba. Es como una F casi, ¿no? Efectivamente. Es una G muy característica y esa G la podemos encontrar también en la carta indubitada. En la carta que tiene carácter indubitado es la misma rafía. Hablábamos de la G y hablamos de la E también, que también te llama la atención la E. ¿Por qué? Sí, la E también está hecha en varios trazos. La mayoría de las E's, esta en concreto no la veo bien, pero la mayoría tiene un bucle en la parte inferior izquierda que también es muy característico. La rafía de Bárcenas es una rafía muy individualizadora, muy peculiar. ¿Por qué peculiar? Perdona, pero me parece que las letras son todas parecidas, pero ¿por qué es tan peculiar? Por ejemplo, lo que estamos hablando de la G no es el típico modelo caligráfico, ¿no? Ya es un modelo muy individualizado. Por eso, si estamos hablando de una falsificación, estos gestos tipo, a un falsificador le iba a costar bastante el poder realizarlos con esa claridad como la que vemos ahí. Bueno, hablábamos, una cosa que está en cuestión, la estrategia del Partido Popular en estos momentos pasa por una cosa muy concreta que hemos escuchado ya desde el sábado, pero yo creo que ahora ya con mayor contundencia, que pasa por decir que todos estos papeles de Bárcenas, así bautizados, fueron hechos en un día, digamos, para crear unos documentos falsos que estarían comprometiendo al Partido Popular. Pero tenemos una sucesión temporal de documentos que probarían que no, que son documentos de diferentes fechas. Uno del 99, otro del 2006 y otro del 2008, que creo que tenemos ocasión de verlo también. Va evolucionando la letra. Esta es la letra del año 1999 y si te parece la vamos comentando. Pasamos al siguiente, si queréis. 99, a continuación 2006. Vemos que los gestos gráficos es la misma, es una rafía caligráfica, es una rafía inclinada, es una rafía también muy angulosa, es sobrealzada, sin embargo es eso, vemos cómo van variando los gestos escriturales, van cambiando pues a medida que va pasando los años. O sea, tú no tienes ninguna duda de que estos papeles se escribieron en épocas distintas, la misma persona en épocas distintas. No están hechos en una unidad de acto, ¿no?
¿Cuál es la evolución más llamativa bajo tu punto de vista en esas letras? Van cambiando, por ejemplo, se van haciendo más angulosas algunas letras, que antes eran en forma un poco más curva, se van haciendo un poco más angulosas. Se van viendo también algunas torsiones, también pueden ser propias de la edad o propias del estrés. Son algunos elementos que a los peritos calígrafos no nos pasa desapercibido. Hablas de edad y estrés, te iba a preguntar por eso. ¿Por qué va cambiando nuestra letra con el devenir de los años? Va cambiando por muchísimos factores, ¿no? Puede cambiar eso por factores ambientales, puede cambiar también por problemas físicos, puede cambiar también por problemas psicológicos. Los cambios que nosotros vamos teniendo en la vida se van reflejando en la letra. Por ejemplo, nunca vamos a encontrar la letra de un suicida, una letra, por ejemplo, que vaya hacia arriba. Nunca. O sea, ¿por qué? Porque cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida, está en un estado de pesimismo extremo. Esa grafía siempre va a ir hacia abajo. Es increíble, hay que tener cuidado lo que se escribe delante de quien se escribe. Sí, claro, hablabas del estado de salud, que también influye, y estoy recordando que estos días se ponía en cuestión también una firma de Hugo Chávez, una supuesta firma de Hugo Chávez, y se decía que era imposible que un hombre, en sus condiciones de salud, que se supone después de pasar la operación que pasó, que era imposible que una persona firmara con esa contundencia, supongo, ¿no? Sin duda, va variando la presión también, o sea, desde luego el útil escritural se va haciendo más pesado para esa persona, le va costando más unir las letras se van desligando, va apareciendo otro tipo de presiones, como por ejemplo la presión en rosario, bueno, son términos ya periciales, ¿no? Pero sí, van cambiando muchísimo. Bueno, pues de momento, nuestro experto Luis tiene clarísimo que esos documentos de Luis Bárcenas fueron escritos en años distintos, lo que contradeciría, como decíamos, lo que está sosteniendo en estos momentos el Partido Popular de forma prácticamente unánime y que pasa por decir que esos documentos se construyeron en una tarde para tratar de comprometer, como decíamos, a los responsables de la formación conservadora. Vamos a volver al lenguaje no verbal y gestual de Mariano Rajoy. Veíamos al presidente del Gobierno huyendo de los periodistas, pero el pasado sábado tenía lugar esa intervención tan cuestionada y tan criticada, como saben, en la sede de Génova del Partido Popular, en ese comité ejecutivo extraordinario que convocó, al que no fueron invitados los periodistas. Miento, sí fueron invitados, siguieron esa comparecencia en una sala próxima, pero no pudieron hacer preguntas porque no se convocó rueda de prensa. En esa intervención, Rajoy apeló a su condición de registrador de la propiedad para poner en evidencia que un registrador no necesita robar. Dijo esto. Vosotros sabéis que no he venido a la política ni a ganar dinero ni a engañar a Hacienda. A los 23 años era registrador de la propiedad con una plaza y me ganaba la vida muy bien. Si me interesara el dinero, allí lo hubiera tenido. No quisiera tener que decirlo, pero me están obligando. Yo sé ganarme la vida. Yo he trabajado fuera de la política. Yo ganaba más dinero en mi profesión que como político. Nunca he presumido de ello y me da cierto pudor decir esto, pero entenderéis que hoy debo hacerlo. No he venido a la política a ganar dinero. Vine perdiendo dinero. Pero ocurre que para mí el dinero no es lo más importante en esta vida. Bueno, ese discurso apelando a su condición, como decíamos, de registrador de la propiedad, que no ha venido a la política a ganar dinero. No sé si eso se deduce que él sabe que hay otros que sí han venido a la política a ganar dinero. No sé cómo ves esta explicación tan reiterada de su capacidad para ganarse la vida fuera del ámbito político. En esta intervención volvemos a lo de antes. Él dice que le da pudor hacer esas afirmaciones, pero lo hace leyendo. Es decir, de nuevo no está mirando. La ciudadanía lo que esperaba en esta intervención evidentemente no va a ser que él reconozca algo, es decir, lo que es la parte verbal, lo que es la parte de contenido ya se esperaba que lo iba a negar. El problema es en cómo lo hace, en si tiene convicción y fuerza realmente lo que está diciendo. Y mientras mira un papel, mientras necesita leer, lo que la gente percibe es que no es convincente, porque si realmente tuviera pudor, miraría a los ojos de la ciudadanía, miraría al frente, miraría a la gente que tiene delante. Luego lo que estabas comentando de las negaciones. Bueno,
esto de la comunicación política también tiene sus maestrillos, ¿no? Yo soy de la idea de que una negación, en cierto modo, puede implicar una afirmación al subconsciente de la gente. Si yo te digo a ti, Fernanda, ahora y a los televidentes que nos están escuchando y viendo, que por favor, por lo que más quieran, no piensen en un elefante. Lo primero que haces es proyectar mentalmente un elefante. Claro, la negación de que tú no has recibido dinero negro, lo que estás proyectando a la gente es imaginarse a Mariano Rajoy cogiendo dinero negro. Sea cierto o no, crean que eso pudo haber ocurrido o no, esa es la proyección que desde el punto de vista de comunicación se está realizando. Por eso es un grave error el discurso que diseñaron, aunque hubo partes muy buenas, es decir, apelar al pudor, a esa cierta modestia que sí él puede tener, de decir, bueno, yo ganaba más dinero fuera de la política que en política. Que podría ser uno de sus activos. Claro, ese activo, esa fortaleza en un DAFO, en un mapa de debilidades y fortalezas no la acaban de exprimir, se ven más las debilidades. Y yo insisto además porque él tiene otra frase concreta que dice, yo he trabajado fuera de la política, lo que también pone el foco en varios compañeros de gabinete de Mariano Rajoy que no han trabajado fuera de la política. Me estoy acordando ahora de Fátima Báñez, que nunca trabajó fuera del Partido Popular. Y que es uno de los mayores problemas que hoy en día la ciudadanía percibe en nuestro sistema político y en nuestra clase política. La cantidad de políticos que hay que bueno, no han llegado a la política para aportar algo a la política, sino que llegan a la política para que la política les aporte a ellos algo. Bueno, hablaba Santiago de esa manía de Mariano Rajoy por leer, con lo que todo ello significa, y en esta intervención del pasado sábado hay un momento en el que él se justifica, no sé si de una forma involuntaria o porque estaba previsto, siente la necesidad de justificar esa decisión de leer. Lo dice cuando afirma que todo es falso. No voy a necesitar más de 2 palabras. Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. Nunca. Lo diré otra vez. Es falso. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se puede insinuar es falso. Y lo digo con toda serenidad. Lo estoy leyendo porque no quiero pronunciar una palabra más alta que otra. Nunca he recibido dinero negro, ni en este partido ni en ninguna parte. No tengo nada que ocultar. Y si alguien piensa que mediante el acoso yo me voy a encoger o que puedo abandonar la tarea que los españoles me han encomendado, tengo que decirle que se equivoca. Pues efectivamente lee de forma reiterada. Hay un momento en el que incluso ahora al final duda en una palabra y baja la vista para cerciorarse de que esa es la palabra que tiene que decir. Sí, y además ocurre después de haberse salido del guión y se sale del guión diciendo el por qué lee para no salirse del guión. Es decir, se da una paradoja que le genera inseguridad. Ese famoso aforismo romano de excusatio non petita culpatio manifesta, ¿no? Se sale del guión, se explica, se pone como la venda antes de la herida para explicar por qué está leyendo, se da cuenta de que se ha salido del guión y ha metido, vamos a decirlo vulgarmente, la pata. Y baja la mirada y además tiene un tic que le delata siempre que está en una situación de tensión, siempre que le incomoda una pregunta o le incomoda, por el motivo que sea, le incomoda la respuesta que está dando. Y es una caída de la ceja izquierda que aquí en este vídeo se ve. Bueno, pues vamos a ver precisamente ese gesto tan llamativo, muy llamativo, la verdad. Después de hablarlo con Santiago, fijándote en los vídeos, es muy llamativo. No quiero decir nada ni que signifique que no esté diciendo la verdad, pero siempre que se le pregunta o que se nota... No quiere decir, ahora me simplemente explicas extensión, lo que quiere decir, porque efectivamente es cierto que Mariano Rajoy tiene una cara particular, un lenguaje gestual muy particular, pero ese gesto del que hablaba Santiago es así de llamativo. En cuanto a esa frase, yo lo único que quiero es que se pongan las viviendas a la venta, y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público, a diferencia de lo que han hecho ustedes. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Esto es cuanto tengo que decir sobre ese asunto. El señor Bárcenas va a continuar como senador en el Grupo Popular, supongo, claro. Es decir, el señor Bárcenas tiene en este momento una baja
ha pedido la baja de militancia, no lo sé. Nunca he recibido dinero negro. Nunca he recibido dinero negro. Bueno, son algunos de los ejemplos que hemos podido rescatar de nuestro archivo. Santiago, muy llamativo, ¿eh? Sí, sí, es muy llamativo. No estoy diciendo con esto que esté mintiendo, simplemente puede ser que el que se sienta obligado a dar esa respuesta le incomode, el haber llegado a esa situación. Insisto, no quiere decir que esté mintiendo. El lenguaje no verbal no es una ciencia exacta en ese sentido. Pero sí que, por ejemplo, en el famoso Watergate, Richard Nixon, cuando negaba que era corrupto, afirmaba con la cabeza mientras lo negaba verbalmente, ¿no? Hay una contradicción entre lo que decía y lo que hacía. Son esas incoherencias, esas rupturas de la pauta que llaman la atención y que la gente ahora lo está viendo. Cuando lo vieron en su momento, en días pasados, conscientemente no lo percibieron, pero inconscientemente nuestro cerebro lo percibe. A mí me llamó especialmente la atención cuando trata de, no en este momento, sino cuando salta el escándalo de Luis Bárcenas, que lo defiende de una forma abierta. Me llama especialmente ese gesto en ese momento, porque él está defendiendo la honorabilidad de este señor, pero efectivamente es en ese momento... Seguramente en ese momento igual pues ya sabía que había 22 millones en Suiza, no... Es difícil saber qué escondía, ese gesto. Desde luego, bueno, la afirmación que estaba haciendo en ese momento le generaba esa tensión. Bueno, vamos a volver con Luis, porque como decíamos, para ti está claro que esos papeles, a pesar de lo que dice el Partido Popular, fueron escritos en fechas distintas, que no fueron improvisados, un poco para crearle un problema concreto al Partido Popular. Hay otra cuestión que también se ha puesto en duda, aunque no de una forma tan clara, que es la autoría propia de esos papeles. Así que se trata de comparar, supongo que es como procedéis, un documento que efectivamente existe constancia de que fue escrito por esta persona y los documentos famosos de los papeles de Luis Bárcenas. Serían estas dos, esta carta, que sí que es de Luis Bárcenas, y parte de esos documentos publicados por el diario El País. No tienes ninguna duda de que es de la misma persona. No, además es eso, vais viendo como los travesaños, por ejemplo, las T son trazos finales lanzados, son trazos finales acerados. Los trazos finales lanzados son trazos muy poco controlados, o sea, escapan al control del autor. Nosotros cuando intentamos copiar una firma o intentamos copiar una grafía, lo que intentamos hacer es controlar todos los rasgos, porque lo que queremos es que nos salga exactamente igual que la otra, ¿no? Vamos como frenándonos, efectivamente, vamos frenándonos. Sin embargo, ahí podéis ver los travesaños. El travesaño sería la parte horizontal de la T, como son lanzados. No están controlados, ¿no? Son travesaños que no están controlados. Después tampoco se ven los rasgos típicos de falsificación, como pueden ser los reenganches, cuando volvemos otra vez atrás e intentamos disimular otra vez la letra, porque no nos ha salido todo lo bien que queríamos. Y lo mismo podemos también apreciar en la firma. Es una firma rápida, es una firma espontánea. Entonces, claro, la propia espontaneidad de los grafismos descartan una falsificación. Hablas de la firma, estás explicándonos que la letra, toda la letra en sí, denota o supura algo de lo que somos. ¿La firma especialmente? La firma es una firma, fijaros cómo acaba en forma de cuchillo, ¿no? O sea, todos los trazos angulosos son rasgos de agresividad, ¿no? Entonces, claro, esta firma, la rúbrica, ahí la vemos perfectamente. Sí, a ver si podemos sacar el printer. Esa rúbrica, fijaros cómo hace la forma de un cuchillo, ¿no? Esto y que se tome con todas las garantías, porque no quiero decir nada, ¿no? Pero es muy propia... Simplemente, ¿a qué se parece? No quiero decir nada más. Es muy propia de criminales, se ven mucho los criminales, porque es un rasgo de mucha agresividad, ¿no? El propio cuchillo ya así lo refleja, ¿no? Está bien. Es una persona extrovertida, porque veis que la grafía va toda hacia adelante, pero muy probablemente una persona que por las malas pues sí que puede ser muy, muy agresiva. O sea, que no lo queremos de enemigo a Luis Bárcenas, pues no, desde luego lo queremos de enemigo. Bueno, estamos hablando de Mariano Rajoy, pero como también se trataba de comprender un poco la estrategia de comunicación que está desarrollando el Partido Popular, coincidiendo con esta grave crisis que está pasando el partido, queremos compartir también un poco lo que ha pasado con Dolores de Cospedal, que ha sido la persona encargada en última instancia de comunicar, aunque es cierto que se está empezando a turnar con algunas otras personas. Lo escuchamos la pasada semana a la secretaria general del Partido Popular mostrando su indignación. Decía esto. Quiero y queremos manifestar nuestra indignación ante las informaciones aparecidas en un medio de comunicación de tirada nacional que solo tratan y solo persiguen perjudicar al Partido Popular, a sus dirigentes
y al presidente del Gobierno. Yo lo que creo es que la ciudadanía española, si creyera que esto es verdad, se indignaría. Pero es que los primeros que estamos indignados somos el Partido Popular, los primeros. Una parte de esa intervención de Dolores de Cospedal. ¿Qué tal comunica la señora Cospedal? Bueno, Dolores Cospedal comunica bien, es buena comunicadora, ha mejorado con el tiempo, es directa en las respuestas, a veces se va por las ramas, pero eso es normal, es una técnica retórica más, sobre todo los periodistas lo sabéis. Sí. Coloca muy bien sus mensajes, las frases y bueno, en términos generales es una buena comunicadora, pero como todo buen comunicador, a veces hay situaciones en las que por muy bueno que seas, la situación te puede sobrepasar y como estabas comentando antes, se empiezan a turnar, ya sale ahora Pons. Pons, que lo han recuperado después de estar desaparecido en combate, sí, ¿no? Porque precisamente por el mismo efecto... Es más agresivo Pons, ¿no? Sí, precisamente por el mismo efecto que explico ahora, se da un efecto quemado. Es decir, cuando la gente percibe muchas veces una determinada cara y además con mensajes negativos o con un mensaje muy a la defensiva, es importante desde el punto de vista de la comunicación poner otra cara diferente, bueno, pues para proyectar un mensaje un tanto diferente. Pons estuvo apartado porque durante la campaña electoral era Rajoy era el polibueno y Pons era el polimalo. Quedó muy quemado. Bueno, digamos que ha estado un poco en la nevera y ahora lo vuelven. Y ahora que lo necesitan, lo llaman. Tocan a rebato para que salga el señor Pons, que la verdad sí que tiene una forma de comunicar muy contundente y que a veces para los periodistas es muy suculento porque da grandes titulares y ese tipo de cosas. Bueno, estamos acabando ya, interesantísima la conversación que estamos manteniendo con los dos, pero quería acabar esta parte del programa de hoy con el protagonista de toda esta historia, el señor Luis Bárcenas. Un hombre al que hoy hemos tenido ocasión de volver a hablar. Quería compartirlo con vosotros, un poco para que me digas si esa impresión que tú has sacado del análisis caligráfico de la letra se corresponde con la impresión que te da el personaje. Hoy no se ha escondido de los periodistas que están haciendo guardia en la puerta de su casa, casi ha buscado él a las cámaras para colocar un mensaje muy concreto, que fue este. Los apuntes que aparecen en prensa son verdad, son puño y letra suyo. Vamos a ver, todo esto es una burda manipulación. Ni existe, ni ha existido ninguna libreta secreta. Y si es así, ¿por qué no se querella? Eso lo están preparando mis abogados en este momento. Y una última cosa, Mariano Rajoy cobró dinero negro. Mariano Rajoy ha cobrado dinero negro. Estoy diciendo que es una burda manipulación, pues evidentemente no. Señor Bárcenas, muchas gracias. Cuidado, que le van a dar un golpe de qué. Gracias, señor. Adiós, buenos días. Bueno, Luis Bárcenas amabilísimo, incluso preocupado por la integridad física del periodista que estaba haciendo guardia en la puerta de su casa, que contrasta con otros momentos en los que no fue precisamente amable con los periodistas. ¿Cómo viste a Luis Bárcenas? Es una persona muy inteligente. Domina la inteligencia... Las palabras domina, el mensaje que coloca... El mensaje, el momentum del mensaje, la estrategia... domina la inteligencia emocional, que es algo importantísimo. Fijaros cómo adrede se preocupa por la integridad del periodista. No es la primera vez que lo hace. Hay otro vídeo en el que se ve cómo otra periodista le pregunta, él no contesta nada porque domina el momentum, no le interesa, pero de nuevo manda a la periodista a apartarse porque es decir, sabe que eso va a salir en televisión. Y eso emocionalmente, vale, es un cap y lo que sigue, pensará mucha gente. Pero mira, qué detalle, ¿no? No, con la propia periodista, supongo que establecen vínculo con ella, ¿no? Claro. Y a través de la periodista con la gente que está viendo esa intervención. Es un claro ejemplo de cómo él, a lo largo de estos años, ha sabido precisamente llegar a donde ha llegado porque domina las relaciones públicas, porque se le ve que domina la inteligencia emocional, porque comunica, porque domina la escenografía y es un buen estratega, se le ve que tiene todo bien pensado. Un compañero, que yo creo que fue Gonzalo Baraño el otro día, decía que hay que escuchar muy bien lo que se está diciendo, las frases que se están diciendo, porque tú puedes llegar a la conclusión de que están diciendo algo que no están diciendo. Sí. Y en concreto me llama la atención la frase que dice, porque lo único que dice es que no existe ninguna libreta secreta. Sí. De lo cual podemos deducir que la libreta existe, pero que no era secreta. Sí. Ya sería correcta la frase. O sea, están colocando mensajes muy matizados probablemente. Sí, cuando hay esos adjetivos concretos, en un lenguaje coloquial no se usa tanto la palabra secreta, ¿no? Ese tipo de adjetivos que están colocados y cuando además suelta dos frases y no comenta nada más, es que esas dos frases venían pensadas de cuando ya
pues estaba esperando el taxi. Pero él sí tiene capacidad para colocarlas en el momento oportuno, ¿no? Sí, claro, evidentemente, y además él está dominando la agenda setting, la situación de noticias a nivel nacional, y sabe que en cuanto salga del portal, lo que diga va a salir en todos los medios y en todas las televisiones, y hace uso de eso. Bueno, hoy desde el Partido Popular se ha hablado de vuestro saber hacer, de los calígrafos, y se ha apelado, en concreto Carlos Floriano, número 3 del Partido Popular, a que esas querellas que se van a presentar, entre otros, contra los medios de comunicación, van a estar soportadas por informes de peritos. ¿Tú crees que puede haber algún perito que llegue a una conclusión distinta de la que tú me estás diciendo? Sin duda puede haberlo, sin duda puede haberlo. No cabe duda de que hay que acceder a los documentos originales, eso indudablemente, pero después que, claro, cada uno pues tiene su metodología y su técnica, y claro que puede haber discrepancias, pero bueno, eso se podrá dirimir después en los tribunales, ¿no? ¿Hasta qué punto, no hablo específicamente ahora de este caso, sino de otros casos en los que se requieren vuestros servicios, hasta qué punto es determinante lo que vosotros decís? Es determinante porque nosotros lo que hacemos es auxiliar a su señoría, auxiliar a los jueces, ¿no? Los jueces son técnicos en derecho, pero son profanos en muchas otras cosas, ¿no? Entonces la propia ley lo que pide es que se auxilie por expertos en determinados ramos de la pericia. Entonces, claro, su señoría al final, evidentemente, lo que va a tener pues es un medio de prueba muy importante para poder llegar a esa conclusión. ¿Y os hacen mucho caso? Sí que nos hace mucho caso. Si la pericia está bien fundamentada y está bien argumentada, sí que nos hacen caso. Y ya por curiosidad, Luis, ¿cuál es el origen de esta ciencia? ¿Cuándo se empezó a considerar que detrás de la letra había mucho más? Pues mira, el origen de la rafología ya data, bueno, de tiempos inmemoriales, ¿no? Pero realmente como rafología científica empieza en el siglo XIX, ¿no? La criminología y la rafología casi van de la mano a partir del siglo XIX, ¿no? Ha habido un logro muy importante que aquí en España ya se estudia en la Universidad Autónoma de Barcelona, se estudian varios posgrados de rafología, porque eso también es otro de los estigmas que hubo que sacarse, a pesar de que el padre de la criminología, Locard, decía que para ser un buen perito calígrafo había que ser un buen rafólogo. Ahora ya se estudia en la universidad, y también la pericia caligráfica también se estudia en la Universidad Autónoma de Barcelona, y tanto nosotros como peritos privados como los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional, se forman allí también. Hablábamos antes de entrar con Julio Sequeiros, que nos una duda que le asaltaba y que tiene que ver con la utilización de los ordenadores. Sí. Bueno, no tenemos tantas ocasiones como antes de escribir a mano, las cartas han desaparecido, etcétera, etcétera. Esto ha contaminado de alguna manera vuestro trabajo, es más difícil ahora. Para bien y para mal, ¿no? Antes había también un modelo caligráfico bastante uniforme, ¿no? O sea, la gente se apartaba muy poco del modelo caligráfico aprendido en la escuela. Hoy en día el hecho de escribir menos hace que la grafía sea cada vez más individualizadora, porque escribimos bastante poco. Pero por otro lado, también han nacido otras nuevas ciencias como la lingüística forense, que identifica a los autores del escrito y da igual la manera en la que escribas. Si escribes como un ordenador, si escribes con... Por las frases, por el tipo de expresiones o por la construcción de las frases. Efectivamente. De hecho, al famoso Unabomber, que era un profesor de matemáticas, pues lo cogió... Historia apasionante, la de Unabomber. Apasionante, efectivamente. Apasionante historia. Pues el FBI, de hecho, uno de los que lo detuvo vino aquí a la Universidad de La Coruña a dar un curso de informática forense, y pues el FBI lo cogió a través de la manera que tenía de escribir. De cómo construía las frases y de qué tipo de mensajes transmitía. Y de la información que daba entre líneas. En Barcelona también hay otros posgrados de lingüística forense, y también las fuerzas de seguridad también se forman allí, algunos peritos. Qué interesante todo lo que cuentas, de verdad, Luis. Y tú también, Santiago. Para acabar, si a ti te llamara mañana Mariano Rajoy y te dijera, asesóranos, ¿qué tenemos que hacer para salir de este atolladero? ¿Por dónde empezarías? Primero, reconocer de la cantidad de hechos o de cuestiones que se están ahora debatiendo, aquellas que evidentemente son vox populi, que son errores de ellos, asumirlos para ganarse la confianza de la gente. Sin ningún momento, esta moda, perdona que te interrumpa, de pedir perdón, que es una espita que se abrió hace unos meses, ¿tú crees que es conveniente en determinadas ocasiones pedir perdón? Lo que tienen que recuperar ahora es la coherencia emocional con la situación actual, en una situación de crisis, en una situación de recortes, asumir que ha podido haber algunos errores, ya sea en la gestión de esta crisis o errores en el funcionamiento interno del partido, porque no olvidemos que al fin y al cabo Bárcenas es un tesorero que llegó a ese cargo
porque Rajoy lo puso ahí. Por lo tanto, hay una culpa in el yendo, pero también hay una culpa in vigilando. Es decir, tampoco se supervisó ni se vigiló la actuación de esta persona. El haber salido y decir, bueno, pues asumimos la parte de culpa de no haber supervisado a esta persona, ya por lo menos a tu gente ya te la has ganado. En la situación actual hay mucha gente, mucho votante del Partido Popular que incluso duda. No hablo en este caso concreto, pero un error de comunicación política, y seguro que tenemos alguna idea en la cabeza, ¿le puede costar el gobierno a alguien? A lo mejor el caso más evidente es el del 11M aquí en España. Sí, sin duda. Sin duda, en una mala gestión de una crisis te puede costar, y de hecho lo estamos viendo en las encuestas electorales, como bueno, va perdiendo cada vez más apoyo electoral el Partido Popular, y sobre todo es por eso, por la incoherencia emocional, por esas incoherencias de que en una situación actual no se asuman errores, ¿no? Que parezca que son infalibles. Ellos que llegaron al gobierno diciendo que se comprometían a decir siempre la verdad, porque recordemos que esta fue una de las banderas que enarboló Mariano Rajoy desde el principio. Y el comunicar las cosas a la ciudadanía. Y desde el primer día, al margen del tema de Bárcenas, desde el primer día, bueno, hoy lo vimos en el vídeo en el que Rajoy se daba la vuelta delante de los periodistas en el Senado, desde el primer día ahí está la incoherencia. Y esto es un poco también como Pedro, el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Es decir, que Camps, pongo las manos en el fuego por Camps, por Jaume Matas, no voy a subir el IVA, no voy a... Son demasiadas... No va a haber recortes, claro, y de repente la gente ya desconfía. El problema es ese, el cuento del Pedro y el lobo viene que ni pintado para esto. Bueno, pues de verdad, Santiago Luis, interesantísima la conversación que hemos mantenido con vosotros, un auténtico placer que nos ayudéis a comprender esto que está pasando desde otro punto de vista, que yo creo que está muy bien, al margen de las valoraciones políticas en las que vamos a entrar a continuación. Muchísimas gracias, Luis, Santiago. Gracias a vosotros. Regresamos enseguida después de una pausa, pero saben que estamos en carnaval, en las puertas del carnaval, en algunos sitios, por ejemplo, en la provincia de Ourense, en pleno carnaval, así que es un buen momento para tomarse una con, por ejemplo, en el restaurante Manolito.